La Iglesia Cristiana presenta su programa Volviendo a la Senda de la Vida. Un programa presentado por el pastor Juan Chamalé. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. A continuación, el programa Volviendo a la Senda de la Vida. El Señor les bendiga, qué gozo tan grande una vez más poder llegar hasta su vida, su hogar, deseándole como siempre las más grandes bendiciones de ese Dios que es fuente de todo bien. Quisiera que meditáramos en esta hora bajo el tema Dios nunca cambia, ni podremos compararle con nada en el mundo. Qué gran verdad, y en realidad cuando meditamos en la grandeza de Dios, cada día quedamos extasiados porque no hay con qué compararle. Por eso nos dice Isaías capítulo 46, el verso 5, y estas palabras nos las dice el Señor: ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Amados oyentes, como humanos hacemos muchas comparaciones, pero tal práctica no funciona con Dios. ¿Con quién podemos comparar a Dios? ¿A qué le haremos semejantes? No podemos comparar a Dios con nada ni nadie, es la gran verdad. Es imposible hallar parecidos e ilustrarlos. Las comparaciones son imposibles para con Dios. Si lo comparamos con el océano, en Isaías capítulo 40, el verso 12 nos dice que Él mide las aguas con el hueco de su mano. Es algo maravilloso. Si lo comparamos con los cielos, nos dice la palabra de Dios que Él los mide con su palmo. Si comparamos a Dios con la tierra, quedamos anonadados, porque Él nos dice en su palabra que Él junta el polvo con sus dedos. Si comparamos a Dios con los montes, la palabra de Dios nos dice que Dios junta esos montes y los pesa en balanza. Entonces es imposible comparar a Dios con nada de lo que existe en el mundo. Es más, a Dios no lo podemos comprender. Nos dice Isaías en el capítulo 40, el verso 13 y 14, dice que no lo podemos comprender porque solo podemos conocerle a la medida que Él se revela a nosotros. Él es el que nos va dando esas pautas para nosotros conocerle, para nosotros entenderle. Por eso nos dice también que a medida que Él se revela a nuestra conciencia en el mundo natural, a través de su palabra, es que podemos entenderle un poquito de la majestad que hay en Dios. Por eso nos dice
en Isaías, ese capítulo muy conocido por todos nosotros, el capítulo 55, el verso 8 y el verso 9 nos dice el Señor, porque mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, ni mis caminos como vuestros caminos. Y Él nos dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En otras palabras, no podemos comprender a Dios, no podemos sondearle, no podemos ser más inteligentes que Dios. ¿Sabes por qué? Porque el conocimiento de Dios es ilimitado, al punto de la perfección total. Por eso nos dice Isaías, ese hermoso libro de Isaías que tanto nos enseña sobre Dios, nos dice en el capítulo 40, el verso 13, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió el consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo y nuestro conocimiento siempre será limitado ante la grandeza de ese Dios que habita en los cielos, pero que también habita aquí dentro de nuestro corazón. Amados oyentes, jamás podremos escapar de Dios, jamás podremos escondernos de esa presencia maravillosa de Dios. Tarde o temprano nos encontraremos con Él, y el encuentro con Él usted lo tiene que tener por seguro. Podrá acabarse la tierra, podrá acabarse el universo, pero habrá esa cita con Dios. Será una cita que no podemos reemplazarla. Al final seremos juzgados por Él. Al final tendremos que rendirle cuenta a ese juez supremo, a ese juez soberano de toda la tierra. Otra de las cosas que me asombran cada día de Dios es que Él nunca cambia. Él nunca cambia. Nos dice en Malaquías capítulo 3, el verso 6, porque yo Jehová nunca cambio. Qué maravilloso saber eso de parte de nuestro Dios, esa cualidad innata en nuestro Dios de que Él nunca cambia. Vivimos, amados oyentes, en tiempos de grandes cambios y cada día vienen más y vienen más, y eso hace, hay que reconocerlo, hace que nuestro futuro sea atemorizante en muchas ocasiones. Pero el hecho de saber que Dios no cambia, a pesar de su grandeza, a pesar de su poderío, a pesar de todo lo que Él representa, ese hecho de saber esa cualidad maravillosa o tener conocimiento de esa cualidad maravillosa de Dios debe de fortalecer nuestros corazones, debe de hacer que en nuestro corazón haya paz, haya descanso, haya una confianza total. Él no cambia ni en su esencia, ni en sus atributos. Todas sus características permanecen inalterables, a pesar de que pasen siglos y siglos. Dios no cambia. Lo que Él ha hecho, lo puede seguir haciendo. Por eso nos dice la palabra que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él, amados oyentes, como no cambia, es inmutable en todos sus planes, no solamente los planes que tiene contigo, sino conmigo, planes que Él determinó en su agenda, tomó nota en su libro, como nos dice la palabra de Dios, y eso sabes que lo hizo desde antes de la fundación del mundo. Lo más maravilloso, amados amigos, es que esos planes de Dios permanecen. No
son alterables. Él lo que ha designado en su sabiduría, en sus propósitos divinos desde antes de la fundación del mundo para ti y para mi vida, lo llevará a cabo, porque Dios no se da por vencido. Él persiste cual sabio alfarero en hacer de esa masa de barro sin forma ese propósito que Él tiene en su corazón y que Él tiene en su mente. Ahora, Dios también es inmutable en sus promesas. Las promesas de Dios nunca cambiarán. Por eso yo te aconsejo, hermano que me escucha, hermana amada, amigos, en medio de esta situación que estamos viviendo, una situación tan densa, tan estresante en muchas ocasiones y preocupante, yo quiero decirle de que confíe en lo que Dios ha hablado. Aférrese a esas promesas que Dios ha determinado. Hoy en día estamos viviendo en un tiempo de mucha inestabilidad económica, social, emocional. Yo quiero decirte, hay promesas de Dios para nosotros, promesas que nos fortalecen en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio de la angustia, en medio de la soledad, en medio de la tristeza. Por eso yo quiero decirle a través de esta reflexión sencilla de parte de Dios para su vida, es que no desmaye, no desmaye. Amiga, amigo, posiblemente usted ha llorado en esta mañana, está llorando en esta tarde, posiblemente usted se siente desesperado al pensar en el futuro de sus hijos, al pensar cómo va a pagar sus deudas, cómo va a hacerle frente a esta situación económica que se nos está presentando. Pero la palabra de Dios en esta hora para su vida es una palabra de confianza. Dios es un Dios incomparable, es un Dios sin igual, es un Dios que no cambia, es un Dios que ha prometido ayudarnos en medio de la dificultad más grande que nosotros tengamos. Él ha dicho, yo soy tu fortaleza, yo soy tu ayuda. Él nos ha dicho en su palabra, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Por eso no se angustie, descanse en Dios. Él puede ser su compañero, Él puede ser su salvador, Él puede ser su alto refugio, Él puede ser su consuelo, Él puede ser eso que usted está necesitando en esta hora para hacerle frente a esta pandemia. Amados amigos, nuestro Dios no cambia, nuestro Dios no es comparable con nada y ese Dios se ha ofrecido para ser tu ayudador, para ser tu amigo, para ser tu compañero. De ti depende si sigues esperanzado en las cosas materiales, si sigues esperando en tu profesión, si sigues esperando en los científicos, en los médicos, o si al contrario diriges tu mirada hoy a ese Dios que ha hecho el cielo, la tierra, que nos ha creado a nosotros y que nos ha dicho, para mí no hay nada imposible. Que Dios nos ayude a confiar en Él, a apoyarnos en Él, a mirar a Él, porque aquellos que miran a Dios jamás, jamás serán confundidos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que cada día esa grandeza del amor de Dios esté en tu corazón hoy y siempre. No estás escondido, no ha habido un momento que te haya olvidado, hay esperanza en tu lamento, en tu quebranto. Escucho tu clamor al suspirar.
me susurras que no puedes más. Enviaré un ejército a hallarte. En la noche más oscura te encontraré, te rescataré. No hay distancia que exista entre nosotros, no estás solo. Seré tu defensa, seré tu reposo. Escucho tu clamor al suspirar. Cuando me susurras que no puedes más. Tu clamor al suspirar. Cuando me susurras que no puedes más. Escucho tu clamor al suspirar. Cuando me en la noche más oscura te encontraré, te rescataré. Marcharé hasta encontrarte en medio de la lucha más profunda, te encontraré, te rescataré. Nada ni nadie me separará de ti.
A continuación, el pastor Juan Chamalé con el mensaje de la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A continuación, el mensaje de la palabra del Señor. Escuchemos. Quiero pedirle, si usted tiene acceso a una Biblia allí, que la abra allá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 2. Gloria al Señor. Quisiera continuar, me llamó la atención especialmente esta palabra, este mensaje a estas iglesias. Anteriormente estuvimos viendo sobre el mensaje a la iglesia de Éfeso. Hoy queremos hablar sobre el mensaje a Esmirna. Vamos a tener la lectura en esta noche. En el versículo número 8 dice así: para la gloria del Padre y bendición de nuestra vida. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Quiero hablar en esta noche en el tema la iglesia de Esmirna, un ejemplo de fidelidad a Dios. Gloria al Señor. Anteriormente estuvimos hablando sobre el mensaje a la iglesia de Éfeso y hemos estado mencionando cómo Dios escoge 7 iglesias. No eran las únicas, habían más iglesias, pero Dios escoge estas iglesias para mostrar cuál iba a ser la atmósfera en la que se iba a encontrar la iglesia hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios es perfecto, Dios es soberano y Dios nos habla a través de la palabra, así como Él habló a través de los profetas y vino hablando todas las cosas que se iban a cumplir en nuestro Señor Jesucristo, y exactamente cada detalle, cada palabra no cayó a tierra, fue cumplida en nuestro Señor Jesucristo. Pero la palabra continúa dando un mensaje, dando una perspectiva donde los cristianos, donde la iglesia, tenemos que estar atentos para poder conocer los tiempos, las cosas que han pasado, las cosas que están sucediendo y las cosas que vendrán. Precisamente estas fueron las palabras que Dios, el Señor, le dice al apóstol Juan, a Juan que fue desterrado a la isla de Patmos, a quien se le dio esta revelación del libro de Apocalipsis. Gloria al Señor.
Cuando hablamos de Esmirna, un ejemplo de fidelidad a Dios, precisamente es donde nosotros queremos reflexionar en esta noche, alabado sea el Señor, porque Esmirna representa un tiempo en el que la iglesia, después de ser fundamentada en el Espíritu Santo, en el Pentecostés, la iglesia crece, se expande, pero luego, después, según la historia, la iglesia sufrió una gran persecución por mucho tiempo. Gloria al Señor. Lo que quiero que entendamos en esta hora es que por encima de cualquier situación que ha pasado el pueblo de Dios, ya sea en particular cada persona, cada hombre, cada mujer, o como un pueblo, gloria al Señor, siempre podemos observar que Dios se hace presente. Dios manifiesta también su fidelidad para con su pueblo. Dios jamás ha dejado a su pueblo fiel, jamás lo ha desamparado, porque Él honra a los que le honran. Gloria al Señor. Lo que quiero que veamos es que esta iglesia, en su momento, que está en la fecha aproximada desde el primer siglo hasta el siglo tercero, fue una iglesia perseguida. Es decir, pasaron muchos años donde la iglesia sufrió mucha persecución. La palabra Esmirna tiene un significado que se define como mirra, la cual dice es una sustancia obtenida de un árbol, dice cuya madera es nudosa, se utiliza para crear o hacer perfumes. Entonces la mirra, al machacarla, de ahí es donde sale la fragancia y donde se utilizan como perfume. Gloria al Señor. De hecho, es interesante cómo Dios escoge esta iglesia, gloria al Señor, para manifestar, para dar a entender lo que estaba sucediendo en aquel entonces y lo que iba a suceder, alabado sea el Señor, en la iglesia en general. Gloria al Señor. Observamos entonces en el capítulo 8, dice la Escritura, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Note esto. Dice el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Alabado sea el Señor. Una de las cosas que podemos observar, amados hermanos, es que el Señor comienza este mensaje a la iglesia manifestándole características de su naturaleza. Por ejemplo, Él les dice, escribe al ángel de la iglesia, Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Qué interesante, alabado sea el Señor, porque cuando aquí le habla a Esmirna y le dice el que estuvo muerto y vivió, gloria al Señor, dice claramente cómo el Señor le está hablando a esta iglesia. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Bien, note que el Señor le dice el primero y el postrero,
y el que estuvo muerto y vivió dice esto. Gloria al Señor. Es decir, el Señor está manifestando, le está dando a conocer a la iglesia quién es Él, que Él no es cualquier cosa. Gloria al Señor. El Señor se está manifestando a aquella iglesia que estaba sufriendo, a aquella iglesia que estaba en una situación difícil, a aquella iglesia que estaba experimentando una persecución dura, pero que el Señor les dice: yo soy el primero y el postrero. Qué maravillosa presentación del Señor para aquella iglesia. Y no solamente eso, no solamente le dice yo soy el primero y el postrero, es decir, Él está diciendo yo tengo el control de todas las cosas. Yo a usted lo tengo en mis manos. Yo a usted no lo he descuidado. Yo tengo el control. Hay situación difícil, sí. Hay una situación dura, sí. Pero yo estoy con usted. Yo estoy controlando la situación. Alabado sea el Señor. Pero no solo esto, el Señor le dice: el que estuvo muerto y vivió. Obviamente nosotros sabemos, gloria al Señor, que esta presentación del Señor es maravillosa, porque Él murió voluntariamente por nosotros, por nuestros pecados, pero la muerte no lo pudo retener, la muerte no pudo doblegarlo. Él venció, dice, la muerte. Gloria al Señor. Es precisamente lo que Él dice aquí en el capítulo 1, el versículo 18, gloria al Señor. En el capítulo 1, versículo 17, si leemos ahí, cuando Juan ve al Hijo de Dios, él se sorprende y dice la Biblia: y cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí. Yo pienso que Juan quizás dijo: voy a morir, porque él estaba viendo al Señor, estaba viendo la gloria de Dios, estaba viendo maravillas ahí, y él sentía que su cuerpo, su ser se descontrolaba. Pero ahí vemos al Señor decirle: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo, dice, por los siglos de los siglos, amén. Y no solo eso, le dice: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. En otras palabras, el Señor se está identificando como el vencedor, se está identificando como aquel que tiene el control de todas las cosas. Alabado sea el Señor. Cristo vive, aleluya. Por eso observamos lo que le dice a esta iglesia. Se presenta a Él. Y en el versículo 9 dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Gloria al Señor. Si usted se da cuenta, el Señor está elogiando a esta iglesia. Aún en ese momento difícil que esta iglesia tenía, porque la iglesia en ese tiempo sufrió persecuciones duras, sufrió persecuciones terribles en aquel tiempo, porque la gente, los emperadores odiaban el evangelio, y la gente odiaba el evangelio, y había gente que promovía el odio al evangelio. Y entonces cuando alguien se convertía a Cristo, era muchas veces desheredado, era muchas veces encarcelado, era muchas veces lo quitaban de su empleo. Y había gente que posiblemente había logrado trabajar duro y tener sus riquezas, pues ahora les eran quitadas todas esas cosas por seguir a Jesucristo, por la fidelidad a nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde se cumple lo que el Señor
habla, gloria al Señor, no haga tesoros en esta tierra donde el ladrón y el orín corrompen, haga tesoros allá en el cielo, gloria al Señor. Y también el Señor dice: ¿de qué le sirve al hombre si ganare el mundo entero pero perdiera su alma? ¿De qué le sirve al hombre? Esta iglesia experimentó eso. Esta iglesia era una iglesia llena de amor, era una iglesia llena de una devoción hacia nuestro Señor Jesucristo. Que esta iglesia se refugiaba en la presencia de Dios, se refugiaba en la palabra del Señor, se refugiaban en el Señor, y es seguro que el Señor los fortalecía. Era una iglesia que era perseguida, era una iglesia que era asediada por el mundo de aquel entonces, pensando que podían detenerla, pensando que podían destruirla, pero al contrario, la iglesia seguía creciendo, la iglesia seguía avanzando. ¿Sabe por qué? Porque allí estaba el Señor, Dios se glorificaba, Dios obró de una manera poderosa. Por eso la iglesia no puso su mirada en las cosas materiales. Esta iglesia Esmirna no puso su mirada en lo material, no puso su mirada en el dinero. Por eso esta iglesia sabía y decía: no importa que me quiten el dinero, no importa que me deshereden, no importa que no me quieran dar empleo, porque estaban pasando una situación difícil, pero ellos decían: lo que me importa es que mi alma ya puede descansar, mi alma ya encontró la verdadera paz, mi alma encontró la salvación, mi alma fue limpia, fue perdonada. Esta iglesia reconocía lo que había recibido de parte de Dios. Gloria al Señor. Esta iglesia entendió esas palabras del Señor que dijo: ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma? ¿De qué le sirve? Ellos entendieron eso. Por eso es que el Señor les dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Ellos no eran pobres porque no trabajaran. Ellos no eran pobres porque no se esforzaban. No. Ellos eran pobres porque les había sido quitado aquellas cosas materiales por la causa del evangelio. Por eso es que el Señor los halaga. El Señor le dice: conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Gloria al Señor. Tú eres rico. Es decir, habían sido extirpados de la sociedad de aquel entonces, porque la sociedad se movía en la religiosidad, en la idolatría, en la maldad, en el desenfreno. Pero ellos brillaban en esa oscuridad. Esta iglesia brillaba, esta iglesia era fiel a Dios por encima de todas las cosas. Alabado sea el Señor. Por eso encontramos aquí cómo la Biblia habla, cómo el Señor le dice: conozco tu pobreza, pero dice: pero tú eres rico. Gloria al Señor. Ellos habían sido desheredados, sus bienes les eran confiscados, se les negaba trabajo. Sin embargo, esta era una iglesia que permanecía fiel al Señor y que padecía, no importando la situación. Gloria al Señor. Ellos seguían esforzándose, ellos seguían peleando esa batalla. Gloria a Dios para siempre. Por eso el Señor le dice: pero tú eres rico. Porque yo me imagino a esta iglesia decir: no tenemos nada. ¿Verdad? Si hay mucha gente, muchas veces hay personas que yo no tengo nada.
Y hay gente que se queda tratando como de codiciar a otros y a suspirar las riquezas de otros, pero espiritualmente está pobre. Y hay gente que tiene mucho dinero, pero en lo espiritual no tiene nada. Aquí lo que interesa es darnos cuenta cómo Dios nos ve, cómo Dios está evaluando, cuál es lo más importante para Dios, para nuestra vida espiritual. Gloria al Señor. Esta iglesia materialmente era pobre, contrario a muchas iglesias de nuestros días, donde habita gente multimillonaria, pero están vacíos del Señor, contrario al evangelio que se predica en nuestros días de prosperidades y de tantas algarabías, pero no hay palabra de Dios, no hay enseñanza. La gente solo va para querer recibir bendición material y material, porque eso les han enseñado, pero espiritualmente están muertos, están vacíos, están escasos. Creo que nosotros tenemos que preocuparnos más, amado hermano, por ser ricos espiritualmente. No caiga usted en ese problema de muchos que son arrastrados por las riquezas, que son arrastrados por el dinero, que se van y se olvidan del Señor, que aparece una oferta según ellos, una bendición, pero se alejan de la presencia de Dios. Eso no fue una bendición, eso fue una trampa del diablo que no supieron manejar, que no supieron permanecer fieles, que no supieron ser fiel a Dios en esa situación. ¿Quién de nosotros, quizás usted que me escucha, estamos conscientes que hemos tenido ofertas donde el enemigo ha llegado y nos ha dicho: te ofrezco esto, de poder quizás materialmente crecer y ser grandes, pero que eso significaría alejarnos de Dios, significaría dejar de ser fiel a Dios? Mas sin embargo le hemos dicho: no, yo prefiero la bendición de Dios como Él me la quiera dar, porque Dios bendice, Dios provee, eso es verdad, pero será Él el que nos bendiga y no caeremos en las trampas del enemigo. ¿Cuántos creyentes se han alejado por buscar la prosperidad material? Pero hoy, ¿cómo están? Están vacíos, no tienen a Cristo en su corazón. ¿Cuántos han menospreciado los caminos del Señor por buscar lo material? Y usted que me escucha, quizás usted ha tenido esa inclinación. Reprenda al diablo, no permita que el enemigo lo atrape en esas circunstancias. Muchos hombres de Dios fueron seducidos de esa manera. David, uno de los salmistas, dijo: por poco resbalaron mis pies por ver la prosperidad de aquella gente. Gloria al Señor. Porque no es importante lo material. Por eso muchos ya no esperan la venida del Señor Jesucristo, porque se enfocaron en lo material. Por eso hay predicadores que hoy dicen: no, la venida de Cristo no existe. Y eso se sembró en muchas personas que van a una iglesia, cantan, pero en su corazón no están esperando al Señor. Ellos no están esperando a Cristo. No están esperando su venida. Gloria al Señor. Y el Señor vendrá cuando menos la gente lo piense. Poder en la sangre de Cristo. El Señor le dice: tú dices que eres pobre, yo conozco tu pobreza, es cierto. Pero el Señor vio que ellos espiritualmente estaban enriquecidos. Oiga, usted puede no tener grandes posesiones. Usted quizás no tiene una cuenta en un banco. Quizás vive un día a la vez de los alimentos. Gloria al Señor. Pero usted en lo espiritual,
su devoción, su entrega, su fidelidad a Dios, eso enmarca en usted una vida rica, una vida maravillosa delante de la presencia del Señor. Así que no esté codiciando cosas del mundo. Si el Señor le quiere añadir algo, Dios lo va a añadir, gloria al Señor. Pero no se vaya, no abandone la presencia de Dios, no abandone el lugar seguro por irse detrás de lo material, como mucha gente lo está haciendo, siguiendo la misma corriente que el mundo sigue, en el afán, en el desenfreno del dinero. ¿Cuántos creyentes se han alejado por amor al dinero? Ciegos, diciendo: me haré millonario, me haré rico o tendré mucho dinero. Poder en la sangre de Cristo. ¿Cuánta gente ha hecho eso? En una ocasión una persona llegó donde nosotros estábamos y nos dijo: pastor, quiero que ore por mí. Me voy para los Estados Unidos. Me voy a ir y pastor, ore por mí. Y le encargo a mi familia. Y cuando yo llegue allá, yo lo voy a ayudar, yo voy a enviar. Y yo le dije: usted está mal, usted no está bien. Yo no le voy a decir que usted va bien, no, usted no está bien. Si estando aquí en este país no pudo impulsar a sus hijos al evangelio, ¿cómo cree que estando allá lo va a lograr hacer? Se molestó y no volvió a hablarme. Se fue. Y efectivamente, sus hijos se descarriaron. Antes iban de vez en cuando a la iglesia, pero ahora menos, se descarriaron por completo. Qué triste, por amor al dinero. El dinero le cierra la vista a mucha gente. No se deje llevar por eso. Hoy entendemos, y ojalá mucha gente logre entender con lo que está sucediendo, con esta paralización mundial de la economía, logre entender que el dinero no lo es todo, que si no tiene a Cristo, si no está sirviendo al Señor, si no está siguiendo al Señor, y aunque tenga o no tenga, eso no le sirve para nada, porque eso en cualquier momento se desploma. Pero Cristo no, Cristo lo sostiene en cualquier situación. Gloria al Señor. El Señor les dice: pues tú te ves pobre, pero yo veo que tú eres rico. Qué tremendo. Es decir, ellos eran pobres en bienes materiales, pero era una iglesia rica en bienes espirituales. Era una iglesia rica en fe, era una iglesia rica en paciencia, era una iglesia rica en fidelidad, era una iglesia rica en gozo, porque cuando habían situaciones difíciles, ellos sentían gozo, porque amaban a Dios, porque buscaban al Señor con todo su corazón. Era una iglesia rica en paz, mientras el mundo está en conmoción, pero ellos experimentaban la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Era una iglesia rica porque tenían la vida eterna. Porque la gente puede tener dinero, pero si no tiene a Cristo está muerto, no sirve para nada. Pero el que tiene a Cristo tiene la vida.
Por eso a mí no me deja de impresionar cómo mi Señor Jesucristo vino a nacer en un pesebre para dar a entender que el dinero se va a enmohecer, que el dinero no sirve, que el hombre que confía en el dinero cava su propia tumba, cava y hace su propio camino al infierno, porque en el único que tenemos que confiar es en nuestro Señor Jesucristo hacia la eternidad. Gloria al Señor. Esta iglesia tenía todo eso: fe, paciencia, era fiel, tenía gozo, tenía paz. Había gozo en ellos. Pero todo eso el dinero ni el oro lo puede dar. Solamente Jesucristo lo da. Ellos tenían una riqueza grande. Gloria al Señor. Alabado sea Dios para siempre. Por eso el apóstol Pablo, allá en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 6, el versículo número 10 dice: como entristecidos, mas siempre gozosos; como pobres, mas enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. También el escritor dice: aunque este hombre exterior se va desgastando, no obstante, el interior se renueva cada día. Gloria al Señor. Es decir, esto es ver las cosas desde el punto de vista espiritual. Por eso el Señor le habla a esta iglesia con una palabra diferente, de ánimo, de consuelo, una palabra de fortaleza. Y qué maravillosa es la palabra del Señor, porque alguien en lo humano le puede decir a usted, cuando está pasando en un momento difícil, le puede dar palabras de ánimo y usted puede sentirse un poco bien. Pero que Dios, que el Señor nos diga: ánimo, no tengas miedo. Yo soy el primero y el último. Yo soy el que estuve muerto y vivo. Que el Señor le diera estas palabras a esta iglesia. Eso era maravilloso. Como cuando el Señor le habla a usted y a mí a través de su palabra. Cuando dejamos que esa palabra penetre en nuestro corazón, en cualquier circunstancia que estemos pasando, y dejamos que se penetre en nuestro corazón, algo sucede, algo pasa. Porque esta no es cualquier palabra. La palabra de Dios es viva y dice que es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Gloria al Señor. El Señor le dice: no temas. Conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Pero agrega: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino, dice, sinagoga de Satanás. Poder en la sangre de Cristo. Estamos hablando este tema, o hablando de esta iglesia, para que podamos ver cómo esta iglesia en un momento duro y difícil pudo prevalecer, pudo mantenerse, pudo resistir
había oposición por todos lados. Aquí habla que habían gente, dice la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Le invitamos a la continuación de este mensaje en el próximo programa. Que Dios le bendiga. La Iglesia Cristiana presentó su programa Volviendo a la Senda de la Vida. Si ha sido de bendición y desea visitarnos, comuníquese con nosotros al 3586 0000 3586 0000. Recuerde que Jesucristo pronto viene. Le esperamos en el próximo programa. Que Dios le bendiga.